Territorio al aire. Una mirada al Valle de Aburrá desde las investigaciones de científicos del CIATA. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mayra Larios. Yo hoy estoy aquí para hablarles acerca de los deslizamientos o movimientos en masa, como los conocemos más científicamente hablando, y sobre cómo hacemos en CIATA para monitorear estos movimientos en masa. Entonces, los movimientos en masa son procesos que involucran la caída de materiales a lo largo de una ladera, porque de esa manera se dice que son como de tipo gravitacional, es decir, la gravedad es una de las principales fuerzas que actúa para que estos materiales caigan o se desprendan de las laderas. Estos deslizamientos se pueden clasificar dependiendo del tipo de material que los conforman. Pueden ser como más que todo suelo, pueden contener más roca o pueden ser combinación de las dos, y también pueden contener cierto porcentaje de agua en ellos. ¿Por qué se producen? Entonces, como les contaba, la gravedad es una de las fuerzas que más, pues es la fuerza que más actúa en ellos para que estos caigan. Sin embargo, también influyen otros factores, en este caso la saturación del material, es decir, cuánto contenido de agua tiene, sea por lluvia o sea por escape de agua, en algunos estanques o en algunos lagos, también por eliminación de la vegetación fija, es decir, por actividad antrópica normalmente, y también en algunas ocasiones, aunque no es tan común en el Valle de Aburrá, se dan por vibraciones del suelo por sismos. Esta es una animación en la que vemos cómo se produce un deslizamiento luego de un evento de precipitación. Entonces esperemos un momentico que cargue. Listo, entonces ahí vemos cómo comienza a llover y luego de la lluvia comienzan a aparecer como grietas en el terreno. Y en este momento, luego de que ya está muy saturado la masa, comienza a descender a lo largo de la pendiente. Como vemos ahí, este deslizamiento es un deslizamiento que conocemos como rotacional, porque la superficie de falla no es plana, sino que es más curvita, por así decirlo. ¿Qué otros factores pueden influir en la ocurrencia de estos fenómenos? Uno son las actividades urbanísticas, como por ejemplo los cortes, que son muy comunes para construir casas o alguna otra construcción, sobre todo en las laderas. La remoción de la cobertura vegetal, es decir, que genera una erosión. También actividades propias de los ambientes metropolitanos, como por ejemplo construcciones muy grandes, de pronto sin planificación urbanística. Estos movimientos se pueden clasificar de diferentes maneras. Puede ser por la velocidad, hay algunos muy lentos, otros muy rápidos, otros por el tipo de material que los contienen, puede ser roca o materiales no consolidados. También por la naturaleza del movimiento, es decir, si es natural o si fue generado por el hombre, por actividad antrópica, y también por el contenido de humedad. En esta imagen vemos una clasificación que se llama la clasificación de Barnes, que es como conocemos los deslizamientos, y al lado vemos como una escala dependiendo de la velocidad de movimiento. Entonces arriba, en el primer renglón, tenemos las caídas que son como caídas de roca o la caída de suelo, que son deslizamientos más, son movimientos en masa de roca propiamente o de suelo. También está el volcamiento, que se da como por superficies de falla verticales, y literalmente lo que hace el suelo es hacer esto, es decir, se va volcando, como lo dice su nombre. Otro es el volcamiento de escombros, que ya son solamente suelo, pues ya no involucra roca. Y ya pasamos en el tercer renglón a lo que son los deslizamientos, que pueden ser rotacionales o translacionales. El rotacional, como les mostraba en la animación anterior, tiene una superficie de falla que no es completamente plana, sino que es curvita, y la otra, que es el translacional, en el que la superficie de falla tiende a ser un poco más plana, son deslizamientos un poco más someros, es decir, poco profundos, y la masa se desplaza toda como una sola. Pasamos al último renglón, donde vemos las reptaciones. Las reptaciones son movimientos que son muy lentos. Entonces, por ejemplo, en el campo es muy común ver cómo el suelo se va arrugando y las vacas aprovechan como para hacer esos caminitos y el suelo se ve como con escaloncitos chiquiticos.
Podemos pasar a la siguiente. En esta otra diapositiva, entonces ya tenemos otro tipo de movimientos en masa, que son los flujos. Estos movimientos en masa contienen un alto porcentaje de agua, pero son una combinación de ambas cosas. Pueden ser material sólido, sea suelo o roca, y también material, pues, contenido de agua, alto contenido de humedad. Entonces arriba tenemos el flujo de escombros, que son principalmente escombros, es 80% escombros, pero estos deslizamientos se caracterizan porque lo que generan son como unos canales muy pequeños y se desliza muy poco material. Los flujos de lodo y escombros, que son un poquito más grandes, pero son como combinados, pues la cantidad de suelo y escombros es la mitad y el resto es pues contenido de humedad. Y abajo ya tenemos como un flujo de lodos, que es literalmente suelo propiamente con un poquito de agua. Pasamos al siguiente. Entonces aquí ya vemos como un esquema de cómo se vería, cuáles son las partes de los deslizamientos más comunes o los que nosotros más estudiamos o más monitoreamos, que son los movimientos rotacionales. Entonces en este caso, si yo me paro frente a un deslizamiento, voy a ver en la parte de arriba donde comienza el deslizamiento, se llama la corona. Hacia los lados, es decir, los límites laterales, son los flancos, y al final, hasta donde se movilizó la masa de tierra, se le llama el pie o pata del deslizamiento. Al interior del deslizamiento yo puedo ver algunos escalones o escarpes secundarios y también se puede ver agrietamiento de la misma. Ya más al interior, que son, pues podemos ver como la superficie de rotura o qué tanto se deslizó de material, pero eso solamente lo voy a saber con estudios, más avanzados. Nos quedamos sin. Con estudios más avanzados o cuando ya se remueva todo el material. Listo, pasemos a la siguiente. Acá vamos a ver una animación de un deslizamiento que hubo en Caldas en el 2019 en la vereda Las Salinas, en el que fuimos como a hacer como una primera inspección y luego instalamos temporalmente como un esquema de monitoreo. Entonces acá vemos como en la parte de arriba se observa claramente como la corona, se ve también que la superficie de falla no es totalmente plana, sino que tiende a ser como esto, es decir, fue un deslizamiento de tipo rotacional. Listo, si quieres podemos pasar al siguiente. Listo. En esta animación vamos a ver el evento que hubo en Jericó en noviembre del 2019. Este evento se caracterizó como por muchos deslizamientos pequeños, más que todo flujos, que se desgarraron de una ladera muy grande. Entonces, si vemos, hay aproximadamente 7 desgarres que lo que hicieron fue bajar por toda la ladera y terminaron como en un flujo muy grande que terminó llegando al pueblo. Listo. Esto es cómo podemos ver la información meteorológica, en este caso pues es la información del radar, eso es información del año 2019, este fue un año muy chévere en cuanto a lluvia, porque los podemos ver claramente como en el mes de enero, que son las dos primeras imágenes de la primera fila, enero y febrero fueron meses relativamente secos. Nosotros en el Valle de Aburrá tenemos 2 temporadas de lluvia y que son lo que son marzo, abril y mayo, que es el MAM, y vemos como en marzo, abril y mayo en estas imágenes contienen un poquito más de precipitaciones, para luego a partir de junio y julio comienza a disminuir la cantidad de lluvia. En agosto vemos que fue también un mes muy seco, casi similar a enero. En ese año recuerdo, yo todavía era operacional y recuerdo que fue muy seco al punto de que solo llovió como una vez en todo el mes o 2 veces, fue muy escaso en precipitaciones. Pasamos luego a octubre y noviembre, a septiembre, octubre y noviembre, que son los tres primeros de la última fila, en donde vemos también cómo aumenta nuevamente la precipitación, pero ya comienza a disminuir a partir de noviembre y diciembre. Pasamos a la siguiente.
Entonces, en esta imagen vamos a ver cómo podemos correlacionar un poco, claro, pues recordemos que correlación no es igual a causación, cómo podemos correlacionar un poco la precipitación con los movimientos de masa. Entonces, como les decía anteriormente, nosotros tenemos 2 temporadas de lluvia, la que va entre marzo, abril y mayo, que vemos acá como el primer pico en la línea negra, y luego pasamos a tener la segunda temporada de lluvia, que es entre entre septiembre, octubre y noviembre, que es el segundo pico de precipitación en la línea negra. Posteriormente vemos en la línea amarillita como también casi que coincide con la línea negra en el primer pico, pero en el segundo tiende a ser un poquito más ajustada al mismo. ¿Por qué vemos como un pequeño rezago o porque no coincide totalmente? Porque ya veníamos de unos meses muy secos que son diciembre, enero y febrero, entonces como que no alcanza a saturarse completamente el suelo, por así decirlo. Mientras que para la segunda mitad ya tenemos la lluvia de los primeros meses del año, más la lluvia que ya tenía, pues la lluvia que está acumulando en esos otros meses. Estos son algunos ejemplos de deslizamientos que han ocurrido en todo el Valle de Aburrá. Entonces, algunos de los más famosos, por ejemplo, el de Media Luna, que tuvo una pérdida de más o menos 100 personas, que fue en julio de 1954, el de Alto Verde, en la Cola del Zorro, que fue en noviembre del 2008, el de Villatina, que fue en noviembre de 1987, más de 500 personas fallecieron en ese evento. Otro muy grande que vemos en la última imagen es el de la Gabriela, en la autopista Medellín-Bogotá, que también fue como en octubre del 2016. Listo, entonces ahora pasamos a qué hacemos nosotros en CIATA para monitorear estos fenómenos. Entonces, el CIATA comenzó en el 2019 en forma a montar o como a instalar algunos sensores para ver cómo se comportaban estos fenómenos, pues los deslizamientos. Pero eso ha sido como un trabajo de aprender y de ir mejorando cada día. Entonces, en este caso, nosotros lo que hacemos es hacer un análisis de cuál es el tipo de movimiento en masa, vamos a campo, vemos el deslizamiento, hacemos un recorrido en campo, luego, dependiendo de qué tipo de movimiento en masa tenemos, miramos a ver cuál es el esquema de instrumentación propicio pues para ese sitio. Luego, ya con el tiempo, eso no es algo que voy a instalo y ya puedo generar alertas, sino que debe uno como esperar un tiempito para hacer como la activación o el envío de alertas a los municipios, a los gestores de riesgo. Y por último se hace, pues no por último, sino que es un trabajo como continuo, el análisis de los datos que vamos recopilando de esos sensores. Entonces, primeramente se hace como la caracterización del movimiento, es decir, no definimos, sino que estimamos cuál es la magnitud de ese deslizamiento, si es un deslizamiento muy grande o es algo muy local, si es un deslizamiento que se mueve muy rápido o es más bien muy lento, cuál es la localización, si está en una ladera muy grande, si está en una zona muy rural, si de pronto es muy urbano, y cuál es la dirección de ese deslizamiento, es decir, si se está moviendo hacia una quebrada, hacia el río o ese tipo de cosas. Baja, sigue. Listo, entonces, ¿qué sensores utilizamos nosotros? Tenemos sensores superficiales y sensores subsuperficiales. En los superficiales tenemos los extensómetros, que son sensores para medir el desplazamiento lineal, es decir, yo pongo un sensor como en la superficie del deslizamiento y lo que hago es principalmente medir las grietas, qué tanto se me están abriendo esas grietas en el deslizamiento. También medimos la humedad del suelo con sensores de humedad más o menos a máximo 2 metros de profundidad y con piezómetros, que ya son sensores que miden en tiempo real, es decir, me van enviando información constantemente de qué tanto está subiendo el nivel freático. Los acelerómetros, que nosotros los utilizamos en el terreno para ver cuál es la inclinación de ese terreno, y los GNSS, que utilizan el mismo principio de la geolocalización, pero en este caso lo que hacen es ubicarme 2 puntos y qué tanto se están separando o acercando esos 2 puntos, es lo que yo mido con ese sensor. El otro sensor son los pluviómetros, que son muy importantes porque lo ideal siempre es tener como la información de lluvia en esa zona para tener como la información más cercana a qué tanto llovió y si de pronto una lluvia me generó algún movimiento en el mismo. Y la cámara, que es muy
como es muy diciente porque es una manera muy visual de ver qué tanto se me está moviendo ese deslizamiento. Puedo ver algo en el sensor, pero yo no puedo saber si eso de pronto fue que alguien lo movió, lo dañó, o si fue que realmente se movió con la lluvia o porque con el paso del tiempo el deslizamiento no solamente se mueve porque ha llovido. Por último, hace un año más o menos, comenzamos como a utilizar la tecnología del radar interferométrico, que es un sensor que se ve aquí en esta esquinita, es esa cajita amarilla, que lo que hace es medirme qué tanto se me está moviendo como una ladera, o en el caso de los edificios también puedo saber si un edificio que tiene problemas estructurales se está moviendo mucho. Pasemos al siguiente. Perdón, antes de eso me faltaron los sensores subsuperficiales, que son unos TDR. TDR significa Time Domain Reflectometry, que lo que hace es que se conectan dos cables coaxiales o un cable coaxial, y en ese cable yo mando una señal y la pongo en una perforación. Entonces en esa perforación yo lo que quiero ver es qué tanto se me está moviendo la superficie de falla, o se me está deformando, o de pronto si hay como mucha humedad allá abajo en el deslizamiento. ¿Cómo se ven los sensores? Entonces, estas fotos son de uno de los primeros casos que tuvimos nosotros, que es en Ancón Norte, en Copacabana. Allá instalamos un extensómetro, que es esta primera foto, que va por ese tubito verdecito. Lo que hace es tener como un nylon, y lo que yo mido es qué tanto se me va estirando ese nylon. En el otro punto tenemos el GNSS, lo que les decía, lo que es medir qué tanto se me separan esos dos puntos, porque en la foto B de este lado tenemos como una estación y en la foto A tenemos la estación base. Entonces, qué tanto se me separan esos dos puntos es lo que yo quiero medir. Y tenemos también un acelerómetro, que es para lo que les decía, de medir qué tanto se me puede estar inclinando el terreno. Esa es una foto de cómo se veía el esquema de monitoreo. En este caso es un deslizamiento muy grande, pero nosotros en el terreno no veíamos o no vemos todavía como hasta dónde puede estar llegando el deslizamiento. Nosotros lo que hicimos en este caso fue hacer como una visita de campo, y veíamos como dónde estaban las deformaciones en superficie. Entonces, si había una casa dañada, si la vía se me estaba dañando, si de pronto estaba teniendo como más erosión, porque como vemos acá pasa el río Medellín. Entonces, en esas zonas queríamos era como monitorear eso. Entonces vemos que tanto para hasta esta zona como hacia la zona de Confama teníamos instrumentación. Empecemos. Listo. Los riesgos NATEC son eventos en los que un desastre o un riesgo de tipo natural me desencadena una emergencia tecnológica. Entonces, en este caso, en el de Copacabana, teníamos un deslizamiento que me estaba afectando el acueducto de la zona, un oleoducto y un poliducto. Entonces ya teníamos no solamente involucradas las casas que estaban ahí, porque eso es una vereda, es un barrio muy poblado, y también teníamos como por donde pasaba buena parte de la gasolina hacia Medellín en esa zona. Listo. En cuanto a la instrumentación geotécnica, pues les contaba que tenemos tanto sensores en superficie como subsuperficiales. Entonces, en estas gráficas vemos cómo se ve la información. En la esquina izquierda vemos cómo se ve la información del extensómetro. Entonces, nosotros lo que hacemos es correlacionarla con la lluvia. ¿Por qué? Porque como al ser movimientos muy superficiales, es más posible que la lluvia sea los que me estén afectando esos movimientos o me los estén generando. Hacia acá abajo vemos la información de la estación de humedad, y aquí lo que yo quiero ver es cómo responde el terreno a los eventos de lluvia. Entonces, por ejemplo, vemos que tienen como unas subidas, esas son respuestas a los eventos de precipitación, y luego el suelo tiende a desaturarse. Entonces es muy chévere ver eso y de pronto correlacionarlo con los otros sensores. En la parte izquierda, tanto arriba como abajo, vemos la información de los acelerómetros. Entonces vemos que sí vemos como una tendencia de la serie de tiempo. Entonces lo que me está diciendo eso es que el terreno se está inclinando cada día más, mucho o poquito, eso depende de la zona. También depende de nosotros decir qué tanto, si es alto, moderado o bajo, dependiendo también del sensor. En estas imágenes vemos cómo
¿Cómo comenzamos a ver la deformación? En los TDR, en uno de los TDR que fue el primero que instalamos, que fue en Copacabana, en Ancón Norte. Entonces aquí vemos como en septiembre, que fue un mes aproximadamente después de la instalación, todavía no teníamos, pues no teníamos una deformación clara, mientras que ya para octubre comenzamos a ver como una pequeña deflexión en la gráfica, y para enero ya estaba bastante avanzada. Nosotros calculamos más o menos a qué profundidad puede estar esa deformación, y eso nos puede decir un poco del comportamiento del deslizamiento. En esta imagen también vemos el mismo sensor, que es el TDR. Entonces vemos, por ejemplo, en septiembre cómo estaba y cómo avanzó hasta febrero del 2020, es esto, que ya tenía 15 centímetros de desplazamiento en profundidad. En los deslizamientos es importante saber que cómo se mueve el deslizamiento abajo no siempre es a la misma tasa que se mueve arriba. Entonces siempre puede ser que abajo se me esté moviendo muy rápido, pero arriba se mueva a una tasa diferente. Entonces no siempre todos los sensores me van a registrar los desplazamientos al mismo tiempo. Estas también son imágenes del TDR, entonces nosotros lo usamos mucho para generar esas alertas y decirle al municipio, bueno, este mes el deslizamiento se movió tantos centímetros, no se movió, está más o menos estable, pero nosotros en superficie vemos esto, puede que se esté moviendo o no se está moviendo. Igual siempre la idea es tratar de mantener esa comunicación. Acá vamos a ver unas imágenes como de ejemplo de cómo realizamos el monitoreo con las cámaras. La idea con las cámaras es que yo debo tener una visual de qué está sucediendo en el deslizamiento. Entonces acá generamos siempre una animación, sea de una semana o máximo 15 días, como para ver bien los cambios de qué está sucediendo allí. Entonces yo le informo a la persona encargada de cada municipio, mira, está sucediendo esto, hay desprendimientos, el deslizamiento se movió toda la masa, no se movió, no tiene avance, está aportando material a una quebrada, porque muchas veces están al lado de las quebradas. Entonces la idea es siempre dar ese tipo de información. Estos son otros ejemplos. Entonces recuerdan que al principio vimos como una animación, un video que tomó uno de los drones de cómo se veía el deslizamiento de Salinas al principio, apenas sucedió. En este momento ya está vegetalizado, incluso ya hay gente que abrió como un camino en esa zona, y ya es un deslizamiento que está próximo a cambiar el tipo de monitoreo que hacemos. Esto lo decidimos porque uno, no vemos como movimientos en la cámara, no hemos vuelto a ver que el deslizamiento se mueva. Dos, la gente realmente ya no le presta como tanta atención. Tres, Caldas es un municipio que realmente tiene muchos problemas y esa cámara se puede usar para otros puntos. Entonces siempre nosotros tratamos como de hacer esa reevaluación del monitoreo de los deslizamientos. Acá al lado vemos otro caso en Andalucía, en Caldas. En este momento no se alcanza a ver pues en esta animación, pero ya para este momento esa casita blanca que se ve de arriba ya está casi que caída por la mitad, porque el deslizamiento no es solamente lo que se ve acá abajo, que está erosionando la quebrada, sino que él va remontando y va haciendo que la ladera pierda como su sujeción. Entonces empieza a caerse y a derribar todo lo que está arriba. Sigamos. Este es otro ejemplo en La Raya. En La Raya lo que vemos es para nosotros es un fenómeno más erosivo, no es un deslizamiento como tal con superficie de falla ni nada de eso, sino que es una cuenca que tiene muchos puntos en los que se está yendo la ladera y son como canales muy pequeños, entonces son más como flujos muy pequeños. Sin embargo, acá es importante avisarle al municipio, en este caso en La Raya, en la Estrella es la Defensa Civil, que hay como un gran aporte de material para que ellos puedan ir y puedan de pronto generar alguna alerta en la parte baja, que es donde viven las personas. En el lado derecho vemos la animación de este deslizamiento que hubo el año pasado en la autopista norte en Copacabana, en la escuela normal. Entonces acá la idea de nosotros es que como ese talud quedó tan descubierto, allá no se ha hecho ninguna obra como para taparla o para estabilizar eso. Entonces la idea es siempre estar informando si se ve de pronto desprendimiento o si vemos que hay salida de agua por el talud.
Otra de las herramientas que ya no es en tiempo real, sino que son monitoreos periódicos y dependemos del equipo porque nosotros trabajamos con otros equipos, no solamente somos nosotros, sino en este caso el equipo de drones. Ellos van, hacen un sobrevuelo y periódicamente, si quieres pasa, periódicamente con las imágenes hacen una superposición y van viendo cómo se va moviendo el terreno. Entonces, por ejemplo, ahí vemos encerrada la parte de acá, que está la casa, y aquí hay como eso es como un montecito chiquito, ahí hay como unas guaduas. Entonces, esas guaduas, dale la siguiente, con el tiempo, miren que el circulito se movió. Entonces, ellos pueden calcular qué tanto se movió ese punto de donde estaba inicialmente a donde está ahora, y calcularon que fue como 1.5 metros. Sigue la siguiente. Miren que vuelve y se mueve. Fueron 8 metros de hecho. Entonces ya es muy bueno también porque cuando uno no tiene instrumentación en el sitio, se puede hacer valer como de otras herramientas que también nos dicen mucho del mismo desplazamiento del deslizamiento. Entonces estos son ejemplos de los reportes que enviamos al municipio. Entonces cada reporte depende de qué instrumentación tenemos en el sitio. Entonces no todos los deslizamientos tienen la misma instrumentación porque no en todas partes se puede poner, no sea, ya sea por la misma naturaleza del deslizamiento o porque no, pues hay limitaciones físicas. Entonces también dependemos como de ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, arriba en Ancón tenemos muchos sensores, pero en Pueblo Viejo, en Manga Arriba ya solamente tenemos pluviómetro y extensómetros. Entonces como que nos toca valernos de ese tipo de cosas para generar esos reportes y decir qué tanto se puede estar moviendo. Devuélvete por fin la anterior. No, a la siguiente. En esta, lo que en la parte de arriba, había olvidado decirles, es otro de los productos que nos genera el equipo de drones. Entonces ellos van, hacen un sobrevuelo con un sensor que se llama LiDAR y lo que ven ahí son pues ellos generan un mapa de calor. Entonces el mapa de calor lo que me va a decir es qué tanto se puede estar hundiendo o corriendo el terreno. Entonces donde se ven la parte más como más cálida, los naranjas, los rojitos, son zonas que se están hundiendo mucho. Bueno, esta es otro tipo de monitoreo que hacemos nosotros, pero en este caso es un monitoreo tradicional. Es decir, los muchachos van, hacen campañas, hacen la lectura, que en este caso son inclinómetros, también leemos piezómetros. En los inclinómetros lo que me dicen es la inclinación de ese talud. Entonces ellos van, meten una sonda en una perforación y van leyendo de abajo hacia arriba cada 50 centímetros y al final eso les genera como una grafiquita, ellos la generan y van viendo qué tanto se va moviendo o se va inclinando ese terreno y pueden calcular la velocidad del movimiento. En cuanto a monitoreo comunitario, hasta el momento no tenemos un sitio en el que se haga realmente. Lo que hacemos normalmente es que acompañamos a las chicas sociales, vamos a los talleres y, por ejemplo, en esta imagen vemos cómo se les enseñó a una comunidad a medir sus grietas con testigos, entonces ellos se les dice cómo se hace esto o les contamos esto mismo, que hacemos nosotros y de pronto si ellos están interesados pueden solicitar que se les haga un monitoreo comunitario. Un piloto de monitoreo comunitario. Bueno, acá vemos la evolución de los daños a través de fotografías. Entonces, como les venía diciendo también, nosotros siempre, el monitoreo no solamente depende de lo que vemos en los sensores, sino que también tenemos que ir al sitio y corroborar que realmente esté sucediendo algo. Entonces, en este caso, en la primera imagen vemos cómo se veía la carretera en el mayo del 2019, pero ya para noviembre del 2019 vemos cómo está hundida, cómo se ha movido. En este momento, la última vez que fui, ya eso era una zanja gigante porque se había abierto completamente la vía. Entonces siempre hay que estar yendo, comprobando que realmente el movimiento sigue activo a pesar de que no se vea nada en los sensores. ¿Por qué? Porque los sensores no me abarcan toda la totalidad del deslizamiento. Entonces yo siempre tengo que ir y corroborar si en otras partes puedo estar viendo alguna deformación. Y esta última es una imagen que compartimos a veces en redes sociales y la idea es que la gente aprenda a diferenciar o a identificar cuáles son los signos
que me pueden decir o que se está generando un movimiento en masa en esta zona. Entonces arriba vemos que hay como un botadero de escombros. ¿Por qué los botaderos de escombros son como tan preocupantes? Porque son zonas en donde no hay una solidificación, una compactación de esos materiales. Entonces en algún momento, si yo le pongo peso, él se va a mover y me va a llevar todo lo que hay ahí. Los tubos de desagüe, porque siempre hay que tratar de que el agua tenga como una vía por donde se vaya, de manera que no me afecte o no se me infiltre al terreno, sino que se vaya, no sé, a las alcantarillas, directamente a una quebrada, ese tipo de cosas. Las piscinas o lagos, porque algunas veces no están como bien impermeabilizados, las texturas irregulares, porque como les decía, eso es un tipo de movimiento que es muy lento, que son las reptaciones. Los banqueos, porque con un banqueo yo lo que hago es quitarle fuerza o sostenimiento a la ladera en la parte baja. Los árboles abultados me dicen que es una zona en la que puede haber un deslizamiento muy lento. ¿Por qué? Porque los árboles normalmente tienden a crecer hacia arriba, pero si yo estoy viendo que es un árbol que hace esto, es porque en algún momento él estuvo así, se inclinó y volvió a crecer así. Entonces siempre eso es una zona en la que probablemente está ocurriendo algo. Las grietas en el suelo o en las vías, porque claramente lo veíamos en las imágenes anteriores. Las grietas en las casas, porque no siempre veo la corona o el flanco del deslizamiento, sino que estoy viendo solamente afectaciones como en las construcciones. Y la socavación de las orillas, porque como les mostraba en una de las animaciones, eso también tiende a quitarme sostenimiento en la pata de la ladera y hace que la parte más alta comience a caer. Listo.